Buenas noches, estimado público. Bienvenidos al Martes de Naturaleza, evento coordinado por la sección de Ciencias Naturales de la Casa de la Cultura de Loja. Hoy compartimos la ponencia del máster Bruno Paladines, los avances en la gestión mancomunada para la conservación y desarrollo sostenible en la Reserva de Biosfera Bosque Seco. Procedo a dar lectura de la hoja de vida de Bruno Paladines. Bruno Santiago Paladines Puerta se graduó en Ecología y Manejo de Recursos Naturales en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos, Moscú. Es máster en Ecología Humana por la Universidad Libre de Bruselas. Actualmente trabaja como coordinador de proyectos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Es responsable del levantamiento de fondos y coordinador de Mosaico Bosque Seco. Dentro de la organización no gubernamental Naturaleza y Cultura Internacional con sede en Loja, Ecuador, desde el año 2008, es director ejecutivo de la Fundación Naturaleza y Cultura Ecuador por más de 22 años. Ha trabajado con comunidades y gobiernos autónomos descentralizados en el sur del Ecuador y en la Amazonía ecuatoriana en procesos de gestión de territorio junto a gobiernos provinciales, pueblos y nacionalidades. Al momento, su principal interés se centra en la implementación de propuestas y acercamientos holísticos de conservación y desarrollo. Ha participado de varias publicaciones y eventos nacionales e internacionales. Es músico y compositor, graduado en el Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi en la ciudad de Loja. Bienvenido, estimado Bruno. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, buenas tardes con todos y todas los asistentes. Gracias a la sección de Ciencias de la Casa de la Cultura, a toda la Casa de la Cultura por esta gran iniciativa. Quiero compartir con ustedes, digamos, parte de la experiencia personal e institucional. Yo trabajo cerca de 20 años ya en Naturaleza y Cultura Internacional, que es una organización que nació en Loja cerca del año 1997, y creo que se ha caracterizado por proponer estrategias, acercamientos propios que han nacido desde el territorio, que han nacido del reconocimiento de una visión, digamos, de gestión que definitivamente es necesaria. Creo que como lojanos tenemos una responsabilidad inmensa para pensar mejor la gestión de nuestra riquísima biodiversidad y de nuestra diversidad cultural también. Bueno, en ese sentido entonces quiero compartir esto, ¿no? Quiero compartir el trabajo que hemos hecho en lo que hoy desde el 2014 se reconoció por UNESCO como Reserva de Biosfera Bosque Seco, cerca de 500,000 hectáreas de todo lo que constituye o de lo que es en su mayoría el bosque seco de Loja, que es, ustedes conocen, la gran mayoría de la provincia, diría yo, con estas características. Sigamos la siguiente. Bueno, ¿y qué hace único a este maravilloso espacio natural? En ese sentido, quiero presentar algunas diapositivas de arranque que muestran, lo que tenemos aquí es el flanco, digamos, la parte de la costa, ¿no es cierto?, la parte occidental de nuestro país y también del Perú, y muy, como saben, influenciados por dos corrientes marinas que juegan un papel fundamental: la corriente fría de Humboldt desde el sur y la cálida del Niño desde la parte de Centroamérica. Y lo que tienen a la izquierda es un año de una situación normal frente a lo que constituyó en este caso el Gran Niño del año 1998. La parte en rojo, ¿no es cierto?, en la elipse es justamente el centro, donde estamos en Loja, esta parte fronteriza entre Macará, Zapotillo, y la parte fronteriza con el Perú. Como ustedes pueden ver, las precipitaciones en una situación normal en este digamos espacio gira alrededor de unos 200 a 500, 700 milímetros. Frente a lo que pasó en el 98,
en donde las precipitaciones alcanzaron casi los 4.000 milímetros. Esto es realmente un contraste, y esto crea unas condiciones de extremos impresionantes que son parte de lo que vivimos los lojanos, de lo que vive este espacio natural que nos lleva, ¿no es cierto?, a pensar los contrastes que puede esto tener. Siguiente, por favor. Esto es, ¿no es cierto?, más lo que les decía, de 310 a cerca de 4.000 milímetros. Son datos para la zona de Piura, con varias estaciones que se colocaron por parte de algunos investigadores alemanes, con investigadores ecuatorianos y peruanos. La siguiente, por favor. Y esto, claro, junto, digamos, a las corrientes marinas que mencionábamos, la cordillera de los Andes, unas características extremas de invierno y verano con apenas 4 meses de lluvia, y el gran fenómeno del Niño, ¿no es cierto?, que ustedes pudieron ver lo contrastado, digamos, que significa para las condiciones locales. Han creado algunas condiciones excepcionales para la vida de este sector de sur de Ecuador, norte del Perú, que se conoce como la región tumbesina, que es toda esta franja en azul de la costa Pacífico que estamos viendo ahí. Es muy conocido lo que yo decía, esta parte del Perú que es muy seca, ¿no es cierto?, por esta influencia de la corriente fría de Humboldt, para los que creo que todos hemos visitado la parte norte del Perú, muy árida, frente a un Ecuador, a unas costas ecuatorianas y del Chocó más hacia el norte, extremadamente húmedas, que son, digamos, justificadas en parte por esto que les he podido contar en estas diapositivas. La siguiente, por favor. Y bueno, claro, decir que la parte central justamente de Loja y norte de Piura, Tumbes, es en donde se encuentran de alguna manera estas corrientes, un poquito más hacia el norte también, y eso crea unas condiciones excepcionales de transición entre un norte muy húmedo hacia un sur muy seco. Y eso, digamos, estos son algunos datos de superficie de la reserva de biosfera, con 500.000 hectáreas, cerca de 110.000 habitantes, ecosistemas protegidos, fundamentalmente el bosque seco estacional, los bosques estacionalmente secos, parte del centro de endemismo tumbesino, con estos números que, si bien pueden no ser tan grandes, ¿no es cierto?, como lo que encontramos en los Andes o en la Amazonía, sí tienen unas características de endemismo que la hacen a esta región sumamente importante, porque son especies que solamente se encuentran allá. La siguiente, por favor. Estos son unos datos interesantes de algunas de las investigaciones que se están dando, digamos, en estos momentos respecto a las precipitaciones en la provincia de Loja, con datos de análisis para el periodo del 81 al 2015. Sigamos. Lo que tienen ahí, lo que podemos ver ahí son las precipitaciones totales a la izquierda, precipitaciones de 20 o más milímetros, y la ocurrencia de lluvias importantes o fuertes en la provincia de Loja. La siguiente. Y estos son datos, digamos, que estamos sintiendo y que son muy decidores de lo que está pasando en estos momentos. Son conclusiones de este estudio, en donde se dice que en los últimos ya cerca de 30 años, las precipitaciones están mostrando variaciones muy importantes, ¿no? En el oeste y sur de la provincia, una disminución en el oeste y sur de la provincia, así como en el cantón Saraguro, una disminución de las precipitaciones totales debido a que se reducen los días de precipitaciones de 20 o más milímetros y esta ocurrencia de lluvias fuertes. Procesos de desertificación que ya se han evidenciado, por ejemplo, en cantones como Zapotillo y los de la parte baja. Problemas de disponibilidad de agua para consumo humano y riego. Las precipitaciones muestran un aumento en la parte central, por otro lado, y oriental de la provincia. Mientras en la parte más baja está lloviendo menos,
En la parte central y oriental de la provincia está lloviendo, la tendencia es a que llueva más. Con estas precipitaciones de 20 o más y la ocurrencia de lluvias más fuertes, ¿no? Claro, lo que significa aumento de riesgo para derrumbes e inundaciones que afectan a la agricultura y a la infraestructura. Esto está pasando en Loja, estos son datos ya de cerca de 20 años y digamos para los que vivimos, somos todos en Loja, estamos sintiendo, por ejemplo, como en zonas como Gonzanamá, Espíndola, la parte del Tambo, por ejemplo, sentimos más agua. Yo recuerdo agosto, noviembre eran meses de grandes incendios en este sector. Actualmente esos incendios, si bien están presentes, solo como un ejemplo, creo que no se están dando con la misma frecuencia, o en zonas como Zapotillo hay una problemática, digamos, cada vez más sentida respecto a las precipitaciones y a la disponibilidad de agua. Sí, siguiente. Esto es interesante porque bueno, nosotros llamamos al mosaico bosque seco, realmente es el área de la reserva de biosfera. Lo que ustedes ven a la derecha es lo que le queda de bosque a Loja. Este bosque seco, digamos, fundamentalmente localizado a lo largo del cañón del Catamayo, ¿sí? Acá abajo, y en cantones como Zapotillo, Macará también un poco, algo en Puyango, en Paltas, pero definitivamente la fragmentación de los bosques de Loja es muy significativa. Los esfuerzos, lastimosamente el Estado central, en este caso el Ministerio del Ambiente, digamos, no está presente, no se declararon áreas protegidas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y ante esa realidad, una de las estrategias que se adoptaron por los municipios con apoyo de varias instituciones es trabajar en una cuestión que para mí es fundamental, que es el ordenamiento territorial de municipios, de la provincia, de parroquias. Y en ese sentido lo que ustedes ven ahí son, a la izquierda, son los esfuerzos que los municipios han venido jugando, digamos, y liderando para la declaratoria de áreas municipales, lo que se conoce como áreas de conservación y uso sostenible, o las ACMUS municipales. Y ya en el 2019, cuando se empezó a trabajar, digamos, una planificación institucional, se había logrado una declaratoria de áreas municipales que protegía cerca del 18.5% de esas áreas boscosas. Ustedes ven cómo coincide, digamos, ¿no es cierto?, estas áreas municipales con las manchas de bosque de la derecha. Y claro, sabemos que los municipios todavía son débiles, necesitan fortalecer capacidades, necesitan crear condiciones, generar recursos para que este manejo se pueda hacer de manera efectiva, pero tenemos que dar un paso, tenemos que iniciar. Y en ese sentido, el ordenamiento territorial para que un municipio sepa dónde hacer uso, dónde poder dónde se debe conservar, porque ahí está la fuente de agua, porque están los últimos bosques, es fundamental. Sigamos a la siguiente. Ya en el 2022, esto es parte de la gestión, y lo que ustedes ven ahí es el perímetro de la reserva de biosfera bosque seco siempre. Se lograron también trabajar en áreas en Paltas y en áreas en Puyango. Todos estos cantones son extremadamente ricos en biodiversidad, pero como ustedes ya van a ver más adelante, han perdido gran parte de sus bosques, fundamentalmente por cultivos y monocultivos como el maíz. Entonces hemos subido más o menos, actualmente existen en Loja cerca del 30% de bosques reconocidos a través de estas ordenanzas municipales, en las cuales estas áreas han sido declaradas de conservación y uso sostenible, que es avanzar para que los municipios reconozcan estos espacios y puedan empezar a hacer una mejor gestión a través de estas ordenanzas, que en buena parte significan también el aporte de recursos a través de la ordenanza, ¿no? Como una segunda meta,
nos hemos propuesto también trabajar junto. Todo esto se está haciendo a través de una serie, digamos, de instituciones, ¿no es cierto? Los municipios, las parroquias juegan un rol fundamental, las universidades juegan un rol fundamental, algunas ONGs que están trabajando juegan un rol fundamental, el Ministerio del Ambiente es fundamental. Y la segunda meta que nos hemos propuesto es avanzar en la gestión, la gobernanza, digamos, de estos espacios territoriales. Y nos propusimos como meta, es muy difícil trabajar en todo el territorio. Entonces tenemos que encontrar aquellos espacios, aquellos sitios que son posiblemente más atractivos, pueden convocar a más actores en el territorio, pueden llamar el interés de actores del territorio y de la provincia y del país o del extranjero también. Y en ese sentido nos propusimos trabajar en un mancomunamiento de las parroquias, la siguiente por favor, Mangaurco, Casaderos y Bolaspamba. Lo que ustedes ven ahí es casi todo este bosque maravilloso de Guayacanes. A la derecha está Bolaspamba, Mangaurco y Casaderos. La línea internacional. Compartimos por algunas razones de coincidencia y maravillosas, yo diría, este bosque que es realmente un atractivo natural impresionante, que creo que ya todos lo conocemos, y si no lo conocemos todos debemos ir al bosque seco, pero esa gran mancha, ¿no es cierto?, de Guayacanes, que da de hecho origen a un sueño que es gestionar el territorio a nivel binacional, y la declaratoria en el 2017 de la Reserva de Biosfera Bosques de Paz, nació en buena medida por esta realidad, por el hecho de que ecuatorianos y peruanos compartimos un espacio natural que históricamente nos ha complementado. Naturalmente somos parte de lo mismo, tenemos raíces comunes en ese sentido. Entonces, nos propusimos gestionar, estamos trabajando, claro, fuertemente en la parte ecuatoriana y empezando a hacer algo en la parte peruana. Y nace esta idea, en la siguiente, el bosque de Guayacanes, las principales manchas de Guayacán. No quiere decir que el Guayacán no está en otros lados, de hecho está en todo el bosque seco, pero esa es por razones, digamos, de suelo, razones particulares de este espacio, los sitios donde se encuentra en mayor abundancia, digamos, el Guayacán. Pero esta es la realidad al mismo tiempo, ¿no? Lo que ustedes ven, todas esas manchas que ven ustedes ahí, y hemos hecho un ejercicio, digamos, con información oficial, lo que muestra es, por ejemplo, en el periodo 2000-2008, que solamente en las 3 parroquias se deforestaron cerca de 2.140 hectáreas, del 2008 al 2014 más de 2.000 hectáreas, en el periodo siguiente 300, y en total cerca de 5.000 hectáreas han sido deforestadas desde el 2000 en este sector, que representa posiblemente uno de los sitios más emblemáticos de la provincia de Loja en este momento. Y ante esa realidad tenemos que hacer algo los lojanos, zapotillanos, mangaurcanos, etcétera, y ecuatorianos en general. Entonces, esa es la realidad de lo que está pasando, por ejemplo, en este espacio que, como digo, ha levantado, por ejemplo, el interés para el turismo. Pero si no empezamos a gestionar de manera más consciente, en base a una problemática real del territorio, va a ser muy difícil que podamos tener éxito. Y claro, ¿qué significa esto? Nos estamos preguntando realmente si queremos más maíz, que significa más deforestación, menos agua, más inestabilidad climática. En este sector ya se están viviendo consecuencias importantes porque debido a esta inestabilidad en las lluvias, la pérdida, por ejemplo, en las cosechas de maíz son cada vez más sentidas. Entonces, no se trata de que no vamos a sembrar maíz los lojanos, pero sí de ver de qué manera tenemos que utilizar información y planificar el desarrollo de mejor forma. Estos son datos reales, esto está pasando en estos momentos en la provincia. Sigamos. Y claro, ante esa realidad,
por esfuerzos del municipio, del Ministerio del Ambiente, se trabajó en una propuesta para la declaratoria de la Reserva Municipal Los Guayacanes, y nosotros hemos gestionado la conservación de la Reserva Casaderos. La Reserva Casaderos, contigua, digamos, y prácticamente juntas las dos, va a ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y esta es una buena noticia, esta va a ser la primera área dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la Reserva Casaderos, con cerca de 8,000 hectáreas, que junto a la Reserva Los Guayacanes esperemos pueda conservar más de 20,000 hectáreas de bosque seco, posiblemente los mejores remanentes de bosque seco que quedan en la provincia de Loja, en donde más del 95% todavía es bosque. Eso es muy raro. Pero por otro lado, Zapotillo es uno de los cantones con mayor cobertura boscosa seca, digamos, en el Ecuador. Sigamos. Otra de las metas es, claro, ver cómo planteamos alternativas sostenibles de desarrollo. La conservación tiene que darse alrededor de propuestas de gestión del territorio que permitan generar recursos y desarrollo para las poblaciones locales. Pero a lo que le hemos apostado nosotros es al uso de la biodiversidad. Y hay casos lindísimos en Loja que brevemente vamos a ver, en donde, por ejemplo, una actividad que ha estado siempre en la economía familiar, como es la meliponicultura, o esta crianza, este manejo, inicialmente que ha sido parte de la economía familiar, con las abejas, con las catanas, hay una diversidad impresionante en Ecuador, un país mega diverso, pero también en este grupo lindo de insectos que son las abejas, con ese rol fundamental como polinizadores. Estamos trabajando, esta es una identificación que hicimos alrededor de 3 cadenas. La primera, el tema de los guayacanes, digamos el turismo que se fue y ha ido creciendo y se está de alguna manera consolidando en este sector, sobre todo en el bosque de Zapotillo. La cadena de las meliponas, en donde estamos trabajando ya con cerca de 300 familias entre Puyango y cantones vecinos. El turismo de las 3 parroquias mancomunadas hoy día, y el vainillo, que es una especie, es la de leguminosa, la Caesalpinia espinosa, que es una vaina de donde se extraen taninos o gomas para la industria del cuero, la industria también alimenticia. Estamos trabajando con cerca de 250 familias entre Paltas y también hacia la parte alta en Espíndola, Quilanga. Y bueno, es alrededor de estas cadenas y que estamos convencidos que sí se puede generar ingresos. Es muy difícil, y esta ha sido siempre la pregunta de las personas que trabajamos en conservación, encontrar alternativas sostenibles. Frente al maíz, frente a un monocultivo que si bien está destruyendo el bosque, significa en el corto plazo al menos un ingreso para la población. Entonces, ¿cómo combatir eso? ¿Cómo combatir la minería? Que es otra de las grandes amenazas que está destruyendo los ríos de la Amazonía fundamentalmente. Entonces, ¿qué planteamos ante eso? En este caso, como les digo, estamos convencidos de que trabajar en esta línea sí puede generar ingresos en una dinámica y en una lógica de sistema sostenible, de un sistema integral, como la huerta, como el cafetal de Loja, en donde no estamos planteando sembrar como monocultivo, sino respetar y fortalecer lo que significa Loja de alguna manera, que ha sido estos cafetales, estas huertas, en donde hay una diversidad, una agrobiodiversidad impresionante que tenemos que también conservar y que puede ser fuente de turismo, puede ser fuente como ya es para el café y alternativas que creo que sí son viables y son el futuro de Loja. Sigamos ahí. Esto es parte de lo que está pasando, bueno, como 3 fotos, las meliponas, que son estas abejas nativas, y aquí esto que sigue pasando con este afán desarrollista, ¿no es cierto?, equivocado. Resulta que toda la cooperación, puedo ser exagerado de repente, pero casi es así,
todas las ONGs, incluidas nosotros en un momento, todo el Estado ha venido trabajando alrededor de una especie que es la Apis mellifera. Cuando nos hablan de abejas, todo el mundo dice la abeja que pica. Esa abeja resulta que no es nativa, esa vino de África, conquistó el planeta, así como la tilapia, por ejemplo, ha conquistado el planeta porque son especies sumamente resistentes que logran adaptarse a todas las condiciones. Pero ciegamente le apostamos a esas dos especies. Toda o buena parte de la propuesta de desarrollo alrededor de las abejas gira alrededor de una especie cuando hay 20.000 en el planeta. Y en el Ecuador, en el sur, hay hay más de 100 posiblemente. Entonces, ¿por qué seguir pensando y seguir alineándonos a modelos de desarrollo que definitivamente no son sostenibles en el tiempo? Y no mirar a una realidad que está ahí en Loja, está en Puyango y en el resto de cantones en donde cientos de familias han venido trabajando con abejas nativas y por eso nace la necesidad de apoyarlos. Debemos apoyarlos como Estado, universidades, ONGs, etcétera. Esto es en Paltas, en donde se está haciendo la cosecha del vainillo, y bueno, el turismo de Guayacanes, que ustedes saben, se está ya presentando. Sigamos. Y otra meta interesante es alrededor de la conservación y monitoreo de especies. Pocos lojanos hasta hace poco, y era mi caso incluido, sabíamos que en Loja hay cocodrilos o hay monos, ¿no? Cuando a mí me hablaban del bosque seco, me decían que ese es un desierto, ¿sí? Y no es un desierto, es un bosque que tiene una estación seca y una lluviosa, pero no es un bosque seco ni un bosque muerto. Al contrario, tiene unas condiciones impresionantes. Y en ese sentido, nos propusimos y trabajar desde hace varios años en conservar estas especies que creemos son emblemáticas, son íconos, digamos, de la biodiversidad de Loja. El mono aullador en Casaderos, la especie, son varias especies. Es un mundo impresionante por conocer. Se está haciendo investigación, hay ya muy buenos técnicos en Loja y en El Oro que están trabajando, ahí hay una red de productores a nivel nacional. Y esto es interesante. Respecto a las abejas, esto es el Cantón Puyango, para que tengan una idea también de cómo estamos enfocando el tema. Y lo que ustedes ven en verde claro, verde más oscurito, es el área municipal del Cantón Puyango, con varios bloques, pero fundamentalmente 3 bloques. El uno que corresponde a las parroquias Ciano, Vicentino y Arenal, que conforman la mancomunidad Las Meliponas. Imagínense la importancia que tienen las abejas y que no habíamos sabido de alguna manera para que las 3 parroquias hayan llamado a su mancomunidad Las Meliponas, que es el nombre que se les da a estas abejas. El bloque 2, que es el bosque petrificado de Puyango, que conocemos, y el bloque 3, que también es en donde la lógica de la protección de las áreas municipales gira alrededor del agua, las fuentes de agua que son fundamentales para todos y que el municipio sí entiende. Hablarle a un municipio débil todavía, con pocos recursos, de conservar la biodiversidad es complicado, es difícil, pero hablarle al alcalde de que hay que conservar esas fuentes de agua porque él es el llamado y obligado a darle agua de calidad y cantidad a la ciudadanía, sí hace más sentido. Entonces esa es una de las lógicas de proteger. Todos estos puntos azules que ustedes ven son las captaciones de agua, es decir, donde los barrios y parroquias toman el agua. Entonces la lógica es que se conserve de la captación hacia arriba esas pequeñas áreas de importancia ahí. Por otro lado, en esta reserva a mí me gusta mucho porque es la primera vez que se crea un área municipal en función de las abejas, ¿sí? Actualmente estamos trabajando con el municipio, se va a declarar a las abejas como patrimonio natural del Cantón Puyango. Es súper interesante. Todos los puntos en rojo son sitios de productores, de familias productores de abejas en el cantón, en la mancomunidad Las Meliponas. Son cerca de 325 familias que están manejando ya las abejas nativas. Solamente hablamos de la mancomunidad Las Meliponas. Y las zonas en verde
más chiquitas es donde se están llegando a acuerdos de conservación con la gente, donde se están restaurando en función de proteger las fuentes de agua y también ayudar a alimentar más a las abejas. Es bien interesante, pero en un vivero en Arenal estamos trabajando en el desarrollo y para conocer más sobre estas especies melícolas se llaman, las cuales sirven de alimento para estas abejitas, ¿no? Entonces, estamos gestionando esta área municipal en función del agua y de las abejas nativas. Y en el caso del limo, también el mono aullador, ahí se encuentra una población muy importante de esta especie de mono. Entonces, eso les da un poco a ustedes la idea de cómo es lo que se está gestionando el área municipal con el municipio, la Mancomunidad Las Meliponas, productores locales y varias instituciones de apoyo. Sigamos avanzar. Eso creo que es. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.